historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Esto que les voy a contar fue una vivencia de lo más escalofriante. Sé que muchos dudan o simplemente no creen en lo paranormal y es porque se niegan a abrir los ojos a las cosas venidas del más allá. Para mí sería como aceptar que el blanco existe, pero que lo negro no. Quizás sea porque no les ha sucedido nada de esto y si ya vivieron algo simplemente le buscan una explicación lógica, pero saben que no la hay. Las entidades existen y pueden cruzar la línea que divide nuestro parámetro con el más allá. La oscuridad. Los que han tenido alguna experiencia sobre apariciones fantasmales o incluso demonios saben lo aterrador que es tener algún encuentro de este tipo. Dejan marcados para siempre a quien vive algo que no pertenece a nuestro mundo. Y estos no solo se hacen presentes en el hogar, ni lugares abandonados como iglesias, hospitales, cementerios o en escuelas abandonadas. Pueden aparecerse donde sea, hasta en el mismo cerro. Yo les traigo una historia que fue de lo más escalofriante, un suceso real, y para eso voy a comenzar desde el principio. En aquel entonces vivía en un pueblo que está ubicado por el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara, para ser más específico, en Bellavista, Jalisco. Éramos un grupito que nos gustaba ir de cacería, ya fuera de día o de noche, eso dependiendo la temporada. Muy seguido lo hacíamos de noche, ya que era más fácil. Porque en la oscuridad, cuando alusamos a algún animal le brillan sus ojos, la luz de la lámpara los paraliza y es el momento cuando debes dispararles. Así era, muy seguido nos juntábamos algunos 3 o 4 amigos, entre ellos mi carnal y yo, y nos íbamos al monte tratando de cazar alguna liebre u otro animal. Cierto día por la tarde llegó un amigo muy conocido, le decíamos la Jaiba, era con quien regularmente nos juntábamos. Esa vez fue a decirnos que si por la noche íbamos a la encandilada. Así le decíamos nosotros cuando salíamos de cacería en la noche. Le contestamos que sí y que lo esperábamos en la casa antes de oscurecer para prepararnos y de allí irnos. El cerro empezaba a unos 100 metros de donde vivíamos. Así fue, llegó el Jaiba, arreglamos todo y un poco después nos fuimos. Íbamos 4, el Jaiba, mi carnal de apodo el Tili, mi sobrino el Charrillo de 10 años y yo. No había luna llena y eso hacía la noche especial para dicha cacería, porque así las lámparas alumbraban con toda su fuerza e inmovilizaban a la presa. Al llegar a cierto punto llamado Huascatillo, nos detuvimos un momento. Debíamos cargar las escopetas con municiones. Eran de un solo tiro y debían estar cargadas, porque en cualquier momento podríamos alusar a algún conejo o liebre. Cuando terminamos seguimos el camino, tratando de mirar algunos ojos brillosos que delatara la presencia de aquella liebre con la luz de la lámpara. Pero extrañamente no veíamos nada, ni porque éramos 3 los que íbamos alusando en un diámetro de 100 metros. Luego de unas 2 horas nos reunimos sin haber visto nada. Sin darnos cuenta habíamos llegado por atrás del cementerio y el Jaiba bromeando dijo: con esta mala suerte que traemos no sale ni siquiera un difunto del panteón. Pareció una simple broma, pero se sintió raro. Creo todos sentimos algo raro, porque mi hermano el Tili le contestó: cállate güey, ¿no ves en dónde estamos? La neta a mí sí me da miedo que hablen de estas cosas, y más porque estamos donde hay muchos difuntos. No te pases, cabrón. El Jaiba dijo burlándose: Nel, cuando alguien muere muerto está y se acabó. No creo que se levante de su tumba para venir a espantarnos. Un tanto asustado les dije: la neta no jodan, ya me dieron escalofríos, mejor vámonos de aquí. Están asustando a mi sobrino. Lo dije porque sentí su mano temblorosa cuando tomó la mía. Se asustó por estar frente a un cementerio y ya quería irse de ahí. Apuramos el paso. La verdad yo sí había sentido escalofríos y algo muy raro, como una sensación de que algo que no podíamos ver andaba rondándonos. Íbamos en silencio. Mi sobrino no me soltaba la mano. Aún le estaba temblando y se la apreté para que se sintiera protegido por mí, sin demostrarle que yo también tenía miedo. Por esa región se acostumbra a circular las parcelas con alambres de púas o cercos de piedras grandes. Entonces llegamos a un cerco de rocas que debíamos brincar.
Antes de hacerlo, nos sentamos en las piedras para descansar un momento y nos pusimos a platicar, tratando de romper aquel patético silencio que rondaba la oscura noche. De pronto, sentados donde estábamos, mi carnal aluzó unos ojos como a unos 25 metros y nos dijo con una voz en un susurro muy bajito: «Miren, ¿ya vieron lo que viene allá?». El Jaiba y yo prendimos nuestra lámpara y vimos también aquellos ojos rojos, muy brillantes, que avanzaban hacia nosotros. Pero no podían ser de ningún animal, porque se veía también una sombra oscura y alta que al caminar no hacía ningún ruido. Todos cerrojeamos nuestra escopeta y le grité: «¿Quién eres? Detente o disparamos». Pero no hizo caso y siguió avanzando. Cuando estaba a unos 15 metros, mi carnal y el Jaiba le volvieron a gritar: «Si no te detienes vamos a disparar». Pero también hizo caso omiso a la advertencia. Entonces mi hermano le disparó a un lado tratando de amedrentarlo, pero no se detuvo. Fue cuando lo vimos bien al estar más cerca. Aquel ser o lo que fuera no tenía pies, flotaba en el aire. Además distinguimos un macabro rostro dibujando una espeluznante sonrisa. Aterrados nos levantamos y corrimos. Créanme que del miedo hasta olvidé a mi sobrino en el cerco sentado. Luego me acordé de él y me regresé rápido. Estaba como a 5 metros. Llegué y lo cargué y juro que ni pesado se me hizo, porque hasta pude correr con él en brazos. Nos metimos en un sembradío de caña y como a 20 metros los 4 nos acurrucamos en ella, muy quietos, sin movernos hasta que se fuera lo que habíamos visto. Pero segundos después se empezó a agitar la caña muy feo. Era como si un ventarrón la moviera. Parecía que mucha gente venía entre ella hacia nosotros, haciendo mucho ruido. Nos paramos y corrimos por toda la caña, sin importar que sus filosas hojarascas nos hicieran daño al pegar en nuestro cuerpo cortándolo. Nuestro miedo era mucho más peor que eso. Yo no soltaba a mi sobrino de la mano, quien iba llorando. Le decía que se callara, porque quien nos estaba siguiendo podría oír los sollozos. Asustado guardó silencio. Al salir de ese sembradío nos detuvimos en seco, asombrados. Extrañados, nos dimos cuenta que habíamos llegado al mismo punto donde Jaiba había dicho aquello sobre los muertos atrás del cementerio. Sentimos que los pelos se nos ponían de punta. No lo podíamos creer, parecía como si aquella entidad nos hubiese llevado hasta allí. Se sentía un ambiente muy pesado con un aire frío, algo que no era normal, como si de las tumbas salieran lamentos que no eran causados por el viento. Los difuntos estaban molestos con nosotros. Nos fuimos caminando despacio sin detenernos y empezamos a rezar muy fuerte, aunque por momentos sentíamos que nuestros rezos se perdían en la tenebrosa noche, pero ni así paramos de rezar, al contrario, lo hacíamos más fuerte. El Jaiba arrepentido también lo hizo, ahora ya creía en cosas venidas del más allá. Así rezando nos alejamos de allí hasta que dejamos de sentir esa escalofriante sensación. Fue cuando nuestro amigo dijo: «Nunca pensé que por mi escepticismo nos fuera a pasar esto. Antes no creía en estas cosas, pero desde hoy no tendré ninguna duda porque lo miré con mis propios ojos. Y no solo eso, también sentí en mi cuerpo como si muchas manos me hubieran tocado queriéndome llevar. No volveré a burlarme de las cosas que no entendemos. El más allá sí existe». Guardamos silencio. Nos dio escalofríos porque todos habíamos sentido lo mismo. Cuando llegamos a casa, él no se quiso ir a la suya por miedo y se quedó con nosotros. De mi sobrino el Charrito, nomás imagínense cómo estaba. Esto que nos sucedió fue real. Ahora cada vez que nos encontramos lo recordamos y la verdad aún nos da miedo al contarlo, porque neta que eso fue algo muy espeluznante. Hasta mi sobrino aún lo recuerda con mucho miedo.